Buenos días, mi nombre es Ariela Zambrano y vamos a empezar con la prepa del sistema visual. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a empezar con las generalidades, luego vamos a hablar de la retina, de la transducción del estímulo luminoso, del procesamiento visual en la retina, de las vías visuales centrales, de la corteza visual y por último de los escotomas. Entonces vamos a empezar con las generalidades. El sistema visual humano trabaja en un rango de intensidades de estímulo luminoso conformando la luz visible y esta está constituida por ondas electromagnéticas que poseen una amplitud y poseen una longitud. Además, tenemos a la frecuencia, que es el número de eventos que se repiten por unidad de tiempo y se expresan en hertz. En este caso, estaríamos hablando de ciclos de onda que se repiten por unidad de tiempo. Y por ejemplo, tenemos aquí que en un lapso de un segundo vamos a tener dos ciclos de onda. Y por lo tanto se diría que esto tiene una frecuencia de 2 Hz. Hay una relación inversa entre la longitud de la onda y la frecuencia. Entonces vamos a tener que si la onda de longitud es amplia o es mayor, vamos a tener menos ciclos por unidad de tiempo, es decir, vamos a tener una menor frecuencia. En cambio, si tenemos una longitud de onda corta o menor, vamos a tener un mayor número de ciclos por unidad de tiempo, es decir, vamos a tener una mayor frecuencia. Respecto al espectro electromagnético, este es el conjunto ordenado de longitudes de ondas que se pueden descomponer en la radiación electromagnética y suele dividirse en 7 zonas: en las ondas de radio, en las microondas, en la radiación infrarroja, en la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. La luz visible se encuentra entre los 750 nanómetros y los 390 o 400 aproximadamente, y nuestro sistema visual solamente es capaz de reconocer ondas que estén dentro de estos límites. Más allá de esto, no los logramos traducir en cuanto al sistema visual. Entonces, es por eso que el máximo color que nosotros podemos llegar a percibir es el rojo, que está cerca de los 750 nanómetros, y el mínimo color que podemos percibir es el morado, que está cerca de los 400, 390 nanómetros. Ahora, la particularidad es que la radiación infrarroja nosotros sí la podemos llegar a transducir, pero no por el sistema visual, sino por nuestro sistema somestésico bajo la forma de calor, porque nuestros termorreceptores son sensibles a dichas ondas. La luz, cuando incide sobre el ojo, debe atravesar una serie de estructuras hasta llegar hasta la retina. Y estas son la córnea, la cámara anterior que contiene el humor acuoso, también tenemos al iris, tenemos a la pupila, tenemos el cristalino, tenemos al humor vítreo y finalmente la retina. La retina, que después con los axones de las células ganglionares van a terminar formando el nervio óptico, y este es el que transmite toda la información hacia estructuras superiores. Cabe destacar el papel del cuerpo ciliar, que es importante para la producción del humor acuoso y para mantener en su lugar al cristalino. Y de todas estas estructuras, las más importantes que tienen que ver con la refracción de la luz son la córnea y el cristalino. Entonces, ¿qué es la refracción? Es la desviación de la dirección de los rayos luminosos al pasar de un medio transparente a otro de diferente densidad óptica. Entonces, esto lo podemos ver en el típico ejemplo de cuando metemos un pitillo, cuando metemos un lápiz en un vaso con agua. Vemos que en la porción que está fuera del agua, el lápiz o el pitillo tiene una dirección, y una vez que entra al agua, pareciera que esta cambiar la dirección y vamos, o sea, se vería como lo que está aquí representado con el número 2, pero realmente no es que el lápiz se haya quebrado ni nada, sino que simplemente es por este efecto de la refracción que pareciera que cambiara la dirección. Pero realmente la dirección del objeto sigue siendo la misma con la cual entró, y sería la que está aquí representada en el número 1. Esto ocurre en el ojo, y es que el ojo actúa como si fuese una cámara que tiene lentes que logran refractar una imagen y logran proyectarla en una superficie. En este caso, los lentes serían la córnea y el cristalino, y la superficie sobre la que se proyecta la imagen sería la retina. Además, podemos ver que la imagen está invertida. O sea, nosotros vemos aquí el lápiz que tiene la punta hacia arriba, pero una vez que pasa por los medios de refracción, ahora la punta está mirando hacia abajo. Y de estas estructuras, o sea, de la córnea y el cristalino, quien tiene el mayor poder de refracción va a ser la córnea.
El cristalino tiene menor poder de refracción, pero es importante porque permite ajustar su curvatura para poder modificar dinámicamente su poder de refracción y así poder enfocar objetos que están cercanos y objetos que están a larga distancia. Esta capacidad se denomina como acomodación. El cristalino o la forma del cristalino va a depender de dos fuerzas, de la elasticidad del mismo cristalino que tiende a mantenerlo redondeado y de la fuerza ejercida por las fibras de la zónula o ligamentos suspensorios que los podemos ver aquí en el esquema pintados de negro y podemos observar que ellos se fijan al músculo ciliar que está aquí representado en color rojo. Estas fibras de la zónula o ligamentos suspensorios tienden a aplanar el cristalino y en condiciones normales quien ejerce o quien predomina de estas dos fuerzas son los ligamentos suspensorios. Entonces, en condiciones normales, cuando el ojo está en reposo, el cristalino va a estar aplanado. Ahora, vamos a llevar todo esto a la práctica. Tenemos que el ojo cuando está en reposo, pues bueno, lo acabamos de decir, o sea, nosotros podemos ver objetos a distancia con el ojo en reposo porque el cristalino va a estar aplanado. ¿Cómo funciona esto? Los ligamentos suspensorios van a estar tensos. ¿Por qué? Porque el músculo ciliar está relajado. Este músculo, como está relajado, las zonas de inserción de los ligamentos van a estar alejadas del centro del cristalino y eso hace que se estiren los ligamentos o se tensen y entonces ejerzan una mayor fuerza que supera a la del propio cristalino y por eso es que logran aplanar. En cambio, cuando nosotros queremos enfocar algún objeto que está cercano, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí los ligamentos suspensorios más bien se van a relajar. ¿Por qué se relajan? Porque el músculo ciliar ahora se va a contraer. Como todo músculo cuando se contrae, este va a aumentar su volumen y es por eso que vemos el círculo rojo un poco más grueso. Eso va a hacer que la zona de inserción se acerque más hacia la línea media del ojo y entonces los ligamentos pues ya no van a estar tensos y eso hace que disminuyan su fuerza y al disminuir su fuerza va a hacer que predomine la fuerza del propio cristalino que entonces se va a bombar. Ahora, existen alteraciones en este proceso de la acomodación y las más comunes son la miopía y la hipermetropía. ¿Qué ocurre en la miopía? La persona no puede enfocar objetos que están a distancia. Esto puede ser porque la córnea es muy curva, puede ser porque el globo ocular más bien es muy largo y todo eso hace que la imagen se forme por delante de la retina. Ocurre lo contrario con la hipermetropía. La persona no puede ver objetos que están cercanos. Esto puede ser por defectos en el sistema de refracción, puede ser que estén debilitados, o puede ser porque el globo ocular más bien es más corto y entonces la imagen se forma por detrás de la retina. Y la forma de lograr corregir esto para tener una visión nítida es con el uso de lentes. Ahora vamos a hablar de la retina. La retina posee 5 tipos de células en su estructura. Tenemos a los fotorreceptores, a las células horizontales, a las células dipolares, a las células amacrinas y a las células ganglionares. Los fotorreceptores, como podemos ver, están más cerca del fondo del ojo o cercanos a la coroides, lo cual es un poco, uno pensaría que es contradictorio porque la luz debería llegar hacia ellos, pero ya vamos a explicar más adelante y en verdad esto tiene una lógica. También vamos a tener a las células horizontales, que son interneuronas inhibitorias, vamos a tener a las células bipolares que conectan a los fotorreceptores con las células ganglionares, las células asmacrinas que aún no se conoce bien su función y las células ganglionares que sus axones todos se van a reunir y van a formar el nervio óptico. Y bueno, como les decía, la luz más bien está más cerca de las células ganglionares que de los fotorreceptores. Todas estas células se van a distribuir en diferentes capas. Entonces vamos a tener la capa nuclear externa que contiene los cuerpos celulares de los fotorreceptores, la nuclear interna que contiene los cuerpos celulares de las células bipolares o también de las células horizontales en caso de que hayan, y las capas la capa de las células ganglionares que contienen los cuerpos celulares de dichas células.
Y las capas plexiformes constituyen los contactos sinápticos entre cada una de estas células. La plexiforme externa va a tener la sinapsis entre los fotorreceptores y las células bipolares, o a veces con las células horizontales. Y la plexiforme interna va a tener los contactos sinápticos entre las células bipolares y las células ganglionares. Y de todas estas células, ellas van a formar circuitos, y el más corto que podemos encontrar en la retina está conformado por tres células: los fotorreceptores, las células bipolares y las células ganglionares. Ahora, vamos a hablar de los fotorreceptores. Estos son los únicos elementos en toda la retina que son sensibles a la luz. Tenemos dos tipos de fotorreceptores, los bastones y los conos. Los bastones, que se encargan de la visión en blanco y negro, y los conos, que se encargan de la visión a color. Hay aproximadamente 120 millones de bastones en la retina y 6 millones de conos. Y ambas células comparten una misma estructura. Ambas van a tener un segmento interno y un segmento externo que se unen por un cilio modificado. En el segmento interno vamos a tener a los núcleos, vamos a tener a los organelos intracelulares, y en el segmento externo vamos a tener a los fotopigmentos, que están contenidos en unos discos, que los podemos ver aquí en este esquema. Aquí tenemos al fotopigmento y aquí tenemos a los discos, que son una extensión de la membrana celular. Em, Sin embargo, estos fotopigmentos realmente se sintetizan en el segmento interno, y entonces a medida que se van produciendo, se van transportando poco a poco hasta llegar al segmento externo. Ahora, en este esquema podemos ver la disposición de las capas celulares de la retina. Entonces, como vemos, la luz va a incidir y va a atravesar todas ellas hasta llegar hasta los fotorreceptores. Pero aquí está lo que les comentaba, que parece un poco eh, sin sentido, de que la luz esté más cerca de las células ganglionares que de los fotorreceptores, pero esto tiene una explicación, y es que los fotorreceptores necesitan estar en contacto con las células del epitelio pigmentario. ¿Por qué? Porque una vez que la luz incide, esta va a ser captada o va a ser absorbida por el fotopigmento, y este fotopigmento, una vez que hace eso, ya va a quedar, digamos, no funcional, o sea, ya no se puede utilizar. Entonces ahora más bien es como un desecho. ¿Y quién se encarga de remover este desecho? Las células del epitelio pigmentado o epitelio pigmentario, que las fagocitan. Entonces, si se fijan, es como un sistema de reciclaje continuo. Tenemos a los segmentos internos que producen a los fotopigmentos, los van llevando poco a poco hasta el segmento externo. Aquí son utilizados y después son eliminados por las células del epitelio pigmentario. Una particularidad o diferencia, mejor dicho, entre los bastones y los conos, es que los bastones van a tener mayor cantidad de fotopigmento que los conos. Y es por eso que se dice que ellos tienen una mayor sensibilidad a la luz, porque tienen un umbral bajo para ellos. Y bueno, otra cosa importante es que, como esto está en constante regeneración, bueno, tanto constante de regeneración como eliminación, esto es lo que permite que nosotros podamos ver constantemente. ¿Por qué? Porque si solamente tuviésemos un número limitado de fotopigmentos, simplemente ante un destello de luz ya gastaríamos esos fotopigmentos, no habría más y nos quedaríamos ciegos, porque simplemente ya no podríamos traducir ningún estímulo. Ahora, vamos a hablar de las variaciones regionales en la retina. Tenemos tres zonas: tenemos a la mácula lútea, a la retina periférica y al disco óptico. La mácula lútea es una depresión, y en ella va a estar la fovea. Y aquí, como podemos ver, la fovea es una zona particular de la retina, porque en ella es donde vamos a tener mayor agudeza visual. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, como podemos ver, aquí no hay ninguna, o no hay, o no están las demás capas de células. Es decir, aquí no hay ni células ganglionares ni células bipolares, sino que la luz pasa directo hasta la capa de los fotorreceptores. Y otra particularidad es que, si se fijan, aquí en el esquema, los conos o los bastones están de color morado. Entonces aquí hay un bastón, otro bastón, otro bastón,
pero de ahí en adelante ya no van a haber más bastones, se van intercalando con los conos y ya después todo lo que queda son conos. Y eso es porque en la fobia hay una mayor densidad de conos. De hecho, es la zona de toda la retina donde hay mayor cantidad de conos. Y los conos tienen campos receptores más pequeños que permiten discriminar entre dos puntos diferentes. Y por eso es que entonces en la fobia tenemos mayor agudeza visual. A diferencia de la retina periférica, como podemos ver aquí en este gráfico, pues bueno, aquí se ve la alta densidad de conos en la mácula, o bueno, en la fobia, mejor dicho. Pero ¿qué pasa en la retina periférica? Aquí vamos a tener todas las capas que habíamos nombrado anteriormente y entonces le va a costar más a la luz poder llegar hasta los fotorreceptores y además tenemos que hay una alta densidad de bastones y todo esto hace que en el resto de la retina, o sea, lo que sería la retina periférica, haya una menor agudeza visual. Y además tenemos el disco óptico. El disco óptico es una depresión también en la retina en la cual confluyen todos los axones de las células ganglionares para formar el nervio óptico, que sería el segundo par craneal. Y una particularidad de esta zona es que aquí no hay fotorreceptores, como podemos ver aquí en el esquema. Al no haber fotorreceptores, eso significa que no va a haber transducción del estímulo luminoso y por lo tanto es un punto ciego. Y de hecho, esto lo vamos a ver al final de la prepa con el escotoma fisiológico. Y bueno, otra cosa es que el disco óptico es muy importante en clínica porque nosotros lo podemos examinar mediante un examen de fondo de ojo y cualquier cambio que nosotros veamos en él puede ser indicio de alguna patología. Y bueno, aquí les dejo este cuadro que es el mismo que colocó la profe Gago en la clase, con las diferencias entre los bastones y los conos, y esto apréndanselo bien porque es siempre pregunta de examen y además es básico para poder entender lo que ocurre en el sistema visual. Entonces, los bastones, como habíamos dicho, tienen una alta sensibilidad a la luz. ¿Por qué? Porque tienen un bajo umbral de excitación, porque tienen mayor cantidad de fotopigmento. Además, tienen una gran amplificación de la señal. Los conos tienen una sensibilidad más baja porque tienen una alta umbral de excitación al tener menor cantidad de fotopigmentos y tienen una menor amplificación de la señal. Los bastones tienen un solo fotopigmento, como vamos a ver más adelante. Este es la rodopsina y esta se encarga de la visión acromática, es decir, de la visión en blanco y negro. En cambio, los conos tienen tres tipos de fotopigmentos, que serían las iodopsinas, y se encargan de la visión cromática o visión a color. Además, los bastones conforman un sistema especializado en la visión nocturna o visión escotópica, mientras que los conos son un sistema especializado en la visión diurna o visión fotópica. Como vimos, en la fobia no hay bastones, mientras que más bien esta es la zona de mayor densidad de conos y los bastones van a tener una baja agudeza visual porque tiene campos receptores amplios o grandes por un gran fenómeno de convergencia, como vamos a ver más adelante. Y en cambio, los conos tienen una gran agudeza visual porque sus campos receptores son pequeños porque hay menor convergencia. Y como vimos, los bastones se ubican sobre todo en la retina periférica, mientras que los conos tienen una ubicación central específicamente en la fobia. Ahora vamos a hablar de la transducción del estímulo luminoso. Entonces, como habíamos dicho, tenemos a los pigmentos visuales que están dentro de los fotorreceptores y hay cuatro en total. De ellos tenemos uno, que es la rodopsina, que es la que está en los bastones y se encarga de la visión en blanco y negro, y tenemos a los tres pigmentos a color, que son las tres iodopsinas que se encuentran en los conos. Y cada uno de ellos va a absorber o va a tener una máxima absorción de luz a determinada longitud de onda. En el caso de la rodopsina, esta va a ser aproximadamente en 500 nanómetros y va a permitir la visión, sí, bueno, la visión en tonos grises. En cambio, con las iodopsinas vamos a tener que en 420 nanómetros o a una longitud de onda de 420 nanómetros se va a absorber este rayo de luz y va a reflejar el color azul. En cambio, a 534 nanómetros vamos a tener el color verde y en 564 nanómetros vamos a tener el color rojo.
Y para entender cómo funcionan estos pigmentos visuales, vamos a ver cómo funciona la rodopsina. La rodopsina realmente funciona o su principio pues es el mismo de las iodopsinas. Las iodopsinas es un poco más complicado pues porque bueno, son tres pigmentos diferentes a color y todo eso, pero poseen el mismo principio. Entonces, si entendemos cómo funciona la rodopsina, entendemos cómo funciona todo lo demás. La rodopsina tiene dos partes, una opsina y el retinal que es un derivado de la vitamina A y cuando estamos en la oscuridad, esto va a tener una conformación de 11-cis retinal y podemos ver que tiene una conformación que encaja con la opsina. En cambio, ante un estímulo luminoso, este 11-cis retinal va a pasar a todo transretinal, es decir, va a cambiar su conformación, que ahora sí se fijan es una conformación lineal y ya no encaja con la opsina. Y esto va a generar un cambio conformacional en la rodopsina que lleva a unos cambios intracelulares. ¿Cuáles son estos cambios intracelulares? En la oscuridad vamos a tener que hay una producción constante de GMP cíclico. Además, bueno, como estamos hablando de la rodopsina, serían los bastones. En los bastones, en su segmento externo, vamos a tener unos canales de sodio dependientes de GMP cíclico. Entonces, si tenemos unos altos niveles de GMP cíclico, estos canales de sodio van a estar abiertos y van a permitir la entrada de sodio a la célula. Y generan una corriente denominada corriente oscura que va a terminar despolarizando al fotorreceptor, que en este caso es el bastón, y al final todo esto permite la liberación de glutamato. En cambio, cuando tenemos un estímulo luminoso, esto va a generar un cambio conformacional en la rodopsina, como ya les expliqué en la diapositiva anterior, y todo esto lo que va a hacer es activar a una proteína G, que a su vez va a activar a la fosfodiesterasa, y esta fosfodiesterasa va a activar el GMP cíclico. Entonces va a disminuir la cantidad de GMP cíclico que hay en la célula y por lo tanto no va a haber suficiente como para poder abrir los canales de sodio dependientes de GMP cíclico. Se van a cerrar, ya no va a entrar sodio a la célula y por lo tanto el fotorreceptor ahora se va a hiperpolarizar y por lo tanto va a disminuir la liberación del glutamato. Ahora, fíjense que los bastones son células atípicas porque en reposo ellas están despolarizadas, cuando el resto de células que hemos visto más bien ocurre lo contrario. En reposo ellas están hiperpolarizadas y cuando se estimulan es que se van a despolarizar. En la oscuridad más bien podemos ver que en los bastones hay un gasto continuo de energía porque está la bomba sodio-potasio trabajando constantemente para poder sacar de la célula todo este sodio que está entrando por los canales dependientes de GMP cíclico. Además, podemos ver que los bastones, como cualquier otra célula, van a tener su corriente de salida de potasio y esto va a hacer o permite que la bomba sodio-potasio siga trabajando y además esto es lo que permite mantener un potencial de membrana en reposo con valores negativos. Ahora, eh, una cosa es que la célula esté despolarizada respecto a las otras células del sistema nervioso, pero aún así ella va a seguir, o sea, los bastones o los fotorreceptores van a seguir manteniendo esta despolarización, pero con valores de potencial de membrana negativos, es decir, nunca van a llegar a ser unos valores positivos. ¿Y esto quién lo logra? El potasio. Ahora, en este gráfico podemos ver la relación que hay entre la intensidad de la luz y el potencial de membrana del fotorreceptor. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hicieron? Como pueden ver, aquí están en la oscuridad los bastones y su potencial de membrana en reposo va a ser de menos 40 milivoltios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí fueron añadiendo flashes de luz pero con diferente intensidad y fueron midiendo la respuesta, es decir, el cambio en el potencial de membrana de cada uno de esos fotorreceptores eh, y ver cómo esto se relacionaba con la liberación del glutamato. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, una luz de intensidad mediana podría llegar a hiperpolarizar a la membrana hasta menos 50 o menos 55 milivoltios. Pero si aplicamos la mayor intensidad posible de luz, esta llegaría hasta menos 65 milivoltios. Y además recordemos que mientras más hiperpolarizada esté la célula, va a haber menor liberación de glutamato.
Y entonces, pues como conclusión de todo esto, podemos decir que a mayor intensidad de la luz, mayor hiperpolarización y menor liberación de glutamato. Ahora, ¿esto cómo se explica? Se explica porque los fotorreceptores se manejan con potenciales electrotónicos. Y de hecho, todas las células de la vía visual manejan potenciales electrotónicos, a excepción de las células ganglionares y las células macrinas, que estas van a producir potenciales de acción más bien. Ahora, ¿por qué potenciales electrotónicos? Porque se tratan de células que son muy pequeñas y entonces el decaimiento que hay entre una y otra va a ser pequeño. Entonces, no, o sea, basta con un potencial electrotónico. Ahora, vamos con el procesamiento visual en la retina. Volviendo a la misma imagen de cuando estábamos hablando de la estructura de la retina, recordamos todos los tipos de células que hay. Estas van a conformar circuitos entre sí. Entonces, el circuito más corto, que fue el que les comenté anteriormente, es la vía directa, en la cual el fotorreceptor va a hacer sinapsis con una célula dipolar y la célula dipolar va a hacer sinapsis con una célula ganglionar. Pero también tenemos otra vía, que es la vía indirecta, en la cual el fotorreceptor va a hacer sinapsis con la célula horizontal, que recordemos es una neurona, una interneurona inhibitoria. Esta va a hacer sinapsis con una célula dipolar y esta con una célula ganglionar. Vamos a hablar de los campos receptores, pero los que realmente nos interesan son los de las células ganglionares, porque ellas van a enviar toda la información que recogen los fotorreceptores hasta las estructuras superiores. El comportamiento de estos campos receptores va a depender del fotorreceptor que le esté enviando información. Entonces tenemos a los bastones. Por ejemplo, los bastones tienen una relación de 2 a 1 o mayor de 2 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí, como podemos ver en el esquema, dos bastones le van a enviar la información que recibió cada uno a una misma célula dipolar y luego esta célula dipolar se la envía a una célula ganglionar. Ahora, esta célula ganglionar puede recibir información de otra célula dipolar y esta célula dipolar a su vez recibe información de otros bastones. Por lo que entonces esto crea un fenómeno de convergencia. Y entonces el campo receptor de esta célula ganglionar va a ser la sumatoria de los campos receptores de estos bastones. Entonces, si activamos cualquiera de estos fotorreceptores de un campo receptor en específico, al final vamos a terminar activando a una sola célula ganglionar. En cambio, tenemos a los conos. Los conos tienen una relación de 1 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que un solo cono le va a enviar la información que captó a una sola célula dipolar y esta célula dipolar se lo va a mandar a una sola célula ganglionar. Y esto, al final, o sea, lo que genera es poca convergencia o ninguna convergencia. Y por lo tanto, el campo receptor de estas células ganglionares va a ser pequeño y por lo tanto va a tener mayor poder de discriminación entre dos puntos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si nosotros estimulamos a dos conos, vamos a terminar activando a dos células ganglionares diferentes. En cambio, si nosotros estimulamos a dos bastones, vamos a terminar activando a una sola célula ganglionar y es por eso que los conos tienen mayor agudeza visual y los bastones tienen menor agudeza visual. Ahora, sí podemos llevar esta lógica a las regiones en la retina y es por eso que podemos explicar porque en la retina periférica tenemos una baja agudeza visual, a diferencia de la fobia, donde tenemos una gran agudeza visual. En la retina periférica, como ya vimos, hay mayor cantidad de bastones, entonces eso lo que significa es que va a haber mayor convergencia y al haber mayor convergencia va a haber una baja agudeza visual porque los campos receptores van a ser amplios. En cambio, en la fobia, como sabemos, hay mayor cantidad de conos, que eso indica que va a haber menor convergencia y al haber menor convergencia va a haber una gran agudeza visual porque los campos receptores son pequeños y permiten entonces discriminar entre dos puntos diferentes como dos puntos separados. Los campos receptores de las células ganglionares tienen unas particularidades. Van a tener dos zonas, un centro y una periferia. El centro puede ser on y la periferia puede ser off, o sea, se comportan de manera opuesta. Ahora, fíjense que la célula va a llevar el nombre de, o sea, de la respuesta que toma en base al comportamiento que tenga el centro de su campo receptor. Entonces, una célula ganglionar tipo on o de respuesta on va a ser una, uy, ya, disculpen,
Ok, una célula ganglionar de respuesta tipo ON va a tener su centro on respecto a su campo receptor. Entonces, y una respuesta off, pues va a tener su centro con su centro off dentro de su campo receptor. Entonces, ¿qué pasa? Ante un mismo estímulo, la célula se va a despolarizar en caso de que sea una célula tipo ON y va a aumentar la frecuencia de potenciales de acción. En cambio, si es una célula ganglionar tipo OFF, la célula se va a hiperpolarizar y va a disminuir la frecuencia de potenciales de acción. ¿Cómo es esto posible? La explicación está en las células bipolares, que son las células previas a las ganglionares. Entonces tenemos dos tipos de células bipolares, tenemos las ON y las OFF. Las ON tienen un receptor metabotrópico para el glutamato y las OFF tienen un receptor AMPA y kainatos. Este receptor metabotrópico, una vez que se une al glutamato, va a disminuir la permeabilidad de la célula al sodio y por lo tanto la célula bipolar se va a hiperpolarizar. Ahora, hay que estar claros que si estamos hablando de liberación de glutamato, todo esto que estamos hablando en este momento es en la oscuridad, porque recuerden que en la oscuridad es cuando el fotorreceptor va a liberar glutamato y bueno, al final todo eso termina incidiendo sobre la célula dipolar y tenemos esta respuesta si estamos hablando de una célula dipolar tipo A. Entonces, al hiperpolarizarse en la célula dipolar, esto también, o esto se va a trasladar a la célula ganglionar y también se va a hiperpolarizar y por lo tanto disminuye la frecuencia de potenciales de acción. En cambio, las células dipolares tipo OFF, que tienen el receptor AMPA y kainato, cuando se les une el glutamato en la oscuridad, va a aumentar la permeabilidad del sodio y por lo tanto la célula dipolar se va a despolarizar. Esto se traslada igualmente a la célula ganglionar, que va a tener el mismo comportamiento de la célula dipolar, se va a despolarizar y entonces va a aumentar la frecuencia de potenciales de acción. Ocurre lo contrario cuando estamos ante un estímulo luminoso. No vamos a tener el glutamato, entonces las células dipolares tipo ON no van a tener el glutamato o el sustrato para que se una con el receptor metabotrópico, por lo tanto va a aumentar la permeabilidad del sodio y la célula dipolar ahora se va a despolarizar. Por lo tanto, también se va a despolarizar la célula ganglionar y va a producir eh, mayor frecuencia de potenciales de acción. Es decir, ante un estímulo luminoso, las células bipolares tipo ON se van a despolarizar y por lo tanto las células ganglionares van a aumentar su frecuencia de potenciales de acción. En cambio, con las células bipolares tipo OFF, cuando tenemos un estímulo luminoso, no va a haber glutamato para que se una con el receptor AMPA y kainato, va a disminuir la permeabilidad del sodio y se va a hiperpolarizar. Por lo tanto, ante un estímulo luminoso, las células bipolares tipo OFF se van a hiperpolarizar y por lo tanto las células ganglionares también se van a hiperpolarizar y van a disminuir la frecuencia de potenciales de acción. Aquí les hice este esquema a modo de resumen, pues pueden estudiar de aquí. Fíjense que aquí todo lo que hemos hablado hasta ahora respecto a los campos receptores de las células ganglionares, todo esto es con vía directa, es decir, fotorreceptor, célula bipolar y célula ganglionar. Entonces, vean que los fotorreceptores siempre van a responder de la misma forma, o sea, van a responder en caso de la oscuridad, van a estar despolarizados y en caso de que estén ante un estímulo luminoso, se van a hiperpolarizar. Esto siempre va a ser así. El truco para aprenderse bien esto es entender lo que ocurre con las células bipolares on y off. Si ustedes entienden esto, pueden sacar fácilmente lo que ocurre con las células ganglionares. Y además de lo que hemos hablado de los centros respecto a los campos receptores, recuerden que también tenemos las periferias. La periferia se comporta de manera opuesta al centro de los campos receptores y todo esto genera un fenómeno denominado inhibición lateral. Esta inhibición lateral funciona mediante la vía indirecta, es decir, la vía que habíamos visto que contiene a las células horizontales, que son interneuronas inhibitorias, y entonces, por ejemplo, si nosotros aplicamos un estímulo luminoso a este centro receptor, si llega a este centro y este centro es ON, por vía directa, al final vamos a tener que la célula ganglionar va a aumentar su frecuencia de potenciales de acción porque se va a despolarizar. En cambio, si nosotros aplicamos el estímulo luminoso a la periferia OFF, vean que la luz pues, va a ser captada por el fotopigmento de los fotorreceptores,
Pero aquí va a ser sinapsis con la célula horizontal, que es una interneurona inhibitoria, y al final de todo esto lo que va a hacer es ejercer el efecto contrario sobre la célula ganglionar, es decir, la va a terminar inhibiendo y entonces va a disminuir la producción de potenciales de acción en ella. Y este fenómeno de inhibición lateral es importante porque permite acentuar los bordes visuales y aumentar el contraste entre áreas de diferente luminosidad. Ahora vamos a hablar de las vías visuales centrales. Una vez que todas estas fibras de las células ganglionares, todos estos axones producen el potencial de acción, se van a formar los nervios ópticos con las fibras que provienen de la retina nasal y de la retina temporal. Todo esto, cuando llega al quiasma óptico, las fibras de la retina nasal se van a decusar mientras hacia el lado contralateral, mientras que las fibras de la retina temporal van a seguir su recorrido ipsilateral. Entonces van a formar los tractos ópticos que entonces van a tener fibras de la retina nasal contralateral y fibras de la retina temporal ipsilateral. Entonces, todo esto va a llegar finalmente hasta el tálamo, donde van a hacer sinapsis en el núcleo geniculado lateral y después van a formar las radiaciones ópticas hasta llegar a la corteza visual primaria. Y algo importante aquí es que toda esta información que va desde la retina hasta la corteza visual primaria, todo esto asciende de forma ordenada, tal cual como la corteza somatosensorial primaria, y van a determinar una organización retinotópica. Además, bueno, en este esquema podemos detallar mejor la decusación de las vías. Aquí podemos ver cómo las fibras de la retina nasal van a seguir su trayecto. Aquí estamos hablando del ojo izquierdo. Las fibras de esta retina nasal van a seguir su trayecto por el nervio óptico. Cuando llega al quiasma va a decusar y se van a unir con las fibras que provienen de la retina temporal ipsilateral del ojo derecho. Y entonces podemos ver que todo lo que está representado en verde aquí va a terminar captando todo lo que corresponde al campo visual izquierdo, es decir, la retina nasal del ojo izquierdo va a captar el campo visual temporal izquierdo, mientras que la retina temporal derecha va a captar todo el campo visual nasal izquierdo. Entonces, si se fijan, al final los hemisferios van a recibir, o bueno, en este caso el hemisferio derecho, va a recibir toda la información del campo visual izquierdo, pero mediante la ayuda de la información que les está enviando ambos ojos. Lo mismo ocurre con el hemisferio izquierdo. Y de hecho, las personas o sea, nosotros, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Nosotros hacemos un barrido del campo visual. ¿Qué pasa? Las personas que tienen una lesión en el cuerpo calloso y no permiten que entonces sus hemisferios se conecten entre sí, ellos, si nosotros le mostramos imágenes diferentes, una en el lado izquierdo y otra en el lado derecho, y se las mostramos rápidamente, a ellos no les da chance para hacer ese barrido del campo visual y por lo tanto ellos van a crear dos imágenes diferentes en cada uno de sus hemisferios. Entonces es para que vean la importancia de cómo saber la parte fisiológica y ver cómo se va a ir afectando dependiendo de donde se encuentre una lesión. Ahora vamos a hablar sobre la corteza visual. Entonces, toda esta información que estamos recibiendo mediante los fotorreceptores van a seguir todas estas vías de las cuales ya hablamos y van a llegar finalmente hasta la corteza visual primaria que se ubica en el área 17 de Brodmann y la podemos ver aquí en este esquema de color amarillo. Pero aquí llega la información de forma fragmentada. ¿Esto qué quiere decir? Que llega por una parte el color, llega por una parte las formas y así. Para poder darle sentido a toda esta información, debemos pasar hacia las cortezas visuales de asociación, que se ubican en el área 18 y 19 de Brodmann, donde aquí se va a integrar toda la información y se va a relacionar con la que nosotros tenemos almacenada dentro de nuestra memoria visual. Y entonces aquí es donde sí le vamos a dar sentido a lo que estamos viendo y podemos ver cuál es el movimiento de algún objeto, cuál es su posición en el espacio, cuál es su color, cuál es su forma, cuál es la profundidad, etc. Y además, desde aquí
se puede incluso despachar información hacia otras áreas de asociación. Por ejemplo, hacia la corteza parietal posterior, donde se va a integrar la información visual con la información sensitiva e incluso con la información auditiva. Ahora, ¿cómo va a ser la lesión en cada una de estas zonas? Si estamos hablando de una lesión en la corteza visual primaria, vamos a tener ceguera cortical. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que todas nuestras otras estructuras están en buenas condiciones, nosotros simplemente no vamos a poder ver, no vamos, o la información no va a llegar hacia nuestra corteza visual primaria. ¿Por qué? Porque está dañada y simplemente la información básica, la formación fragmentada, no va a llegar. Y sin eso no podemos ver. Pero si tenemos una lesión en las cortezas visuales de asociación, vamos a tener una lesión o una patología que se conoce como agnosia visual. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos ver, pero nosotros no le podemos dar sentido a lo que estamos viendo. Hay diferentes tipos de agnosia visual. Por ejemplo, hay personas que no pueden reconocer rostros, hay personas que no pueden reconocer colores, hay personas que no pueden reconocer formas. eh, y, o sea, solamente con el hecho de ver algo, ellos no logran reconocer qué es lo que están viendo. Pero, por ejemplo, suponiendo que esta sea la única zona que tienen dañada o la que tienen una lesión y todas las demás están bien, por ejemplo, si a un objeto le asociamos algún sonido, ellos sí pueden llegar a reconocerlo. O sea, estas lesiones son bastante interesantes y de hecho en YouTube hay videos de eso. Si lo quieren ir a ver, pues bueno, aprovechen. Y ya por último, vamos a hablar de los escotomas. Esto en verdad yo no creo que se les lleguen a preguntar, pero igual es importante que ustedes sepan y vayan viendo más o menos de qué trata esto, porque esto es lo que van a ver en clínica. Y si entienden todo esto desde ahora, cuando esto lo vayan a ver en medicina interna, esto se les va a hacer sencillo. Entonces, primero, ¿qué es un escotoma? Un escotoma es una zona de ceguera parcial, temporal o permanente. Y para poder entender esto, debemos tener claro, debemos tener claras las deposiciones de la retina nasal y además el recorrido ipsilateral de las retinas temporales. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión en todo el nervio óptico que me está afectando tanto las fibras de la retina nasal como de la retina temporal, aquí simplemente no voy a poder ver en mi ojo izquierdo. Y esto es lo que podemos ver aquí en el esquema. Vean que el campo visual del ojo izquierdo simplemente no se puede ver nada. Y esto se conoce como amaurosis o ceguera en el lado de la lesión, que en este caso sería una amaurosis izquierda. Si nosotros tenemos una lesión a nivel del nervio óptico, pero que solamente está afectando a las fibras de la retina temporal, eso significa que el campo visual nasal que recibe esta retina temporal se va a ver afectado y nosotros no vamos a poder ver. En este caso, como es del ojo izquierdo, nosotros no vamos a poder ver el campo nasal de este ojo. Y esto se conoce como hemianopsia nasal. Como pueden ver, el nombre de las lesiones llevan o indican el campo visual en el cual está afectado. Ahora, si tenemos una lesión a nivel del quiasma óptico, recuerden que aquí es donde ocurre la deposición de las fibras de la retina nasal y por lo tanto nosotros no vamos a poder ver ni el campo visual temporal del ojo izquierdo ni el campo visual temporal del ojo derecho. Por lo tanto, esto es lo que se ve aquí en el esquema. Vean que lo único visible es el campo visual nasal de ambos ojos, que recuerden que quien va a captar este campo son las retinas temporales de ambos ojos, que estas están indemnes, estas están bien. Y vamos a tener una hemianopsia heterónima bitemporal. Si tenemos una lesión a nivel del tracto óptico, vean que no vamos a tener o las fibras que provienen de la retina temporal izquierda y de la retina nasal derecha, que perciben el campo visual temporal derecho y el campo visual nasal derecho. Fíjense que no vamos a poder percibir esta información y esto se va a reflejar
como una hemianopsia homónima contralateral. ¿Esto qué quiere decir? Que en un ojo yo no voy a ver el campo visual nasal y en el otro ojo no voy a ver el campo visual temporal. Este esquema pues es lo mismo que el anterior, solo que aquí están más detalladas las lesiones a lo largo de todas las radiaciones ópticas. Y como pueden ver, bueno, estas corresponden a los dibujos 4, 5 y 6. Como pueden ver, ya estas no, o la lesión no está afectando a la mitad del campo visual, sino que más bien está afectando a cuadrantes. Y es por eso que este tipo de lesiones se conocen como cuadrantopsias. Y ya para terminar, pues si recuerdan, al principio de la presentación, cuando estábamos hablando de las regiones en la retina, les había comentado sobre el punto ciego, que es en donde se encuentra el disco óptico. Recordemos que aquí no hay fotorreceptores y es por eso que aquí no podemos ver nada porque no tenemos quien pueda transducir ese estímulo luminoso. Y este punto ciego es lo que se conoce como el escotoma fisiológico. Aquí, bueno, les dejo la imagen por si quieren seguir las instrucciones, es como un jueguito. Y bueno, ya terminamos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, me pueden escribir, no hay problema. Y bueno, nada, espero que les haya servido.